No sé si se escucha. Estoy con un problema técnico. Si se lo mostrara se reirían mucho. ¿Se escucha bien? Vale, muchas gracias. Vamos a encender la lucecita secadora para este día. eh, por ahí, para no quedar ciego. Ya, muchas bienvenidas y bienvenidos. Esta cosa se va a mover, todo lo que quiera. A un nuevo capítulo de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Hoy es el capítulo número 69. Nos juntamos todos los martes y todos los viernes para hablar de autismo y del síndrome de Turner. Hablamos sobre lo que pasa en Chile, sobre los proyectos que hay, sobre las cosas que no hay. Y la idea también es que ustedes participen y puedan compartir su experiencia, lo que están viviendo, lo que están pasando, que es principalmente el objetivo de este canal. Este es un canal más como de participación ciudadana que un canal de mostrarse a sí mismo, que no tiene nada malo, pero obviamente no es el perfil de este canal. Déjenme ver si puedo solucionar esto. De verdad me tiene súper distraído. Que yo uso un... ¿Cómo se llama? Un portamicrófono, un pedestal, no sé cómo le quieran llamar. Y como que está fallando. No lo pude atornillar a la mesa. Y ahora estoy literalmente con un alicate presionando. No sé cuánto rato va a aguantar esta cosa, pero esperemos que funcione. Que pueda cumplir el objetivo hasta terminar el directo. Y ya la semana a ver para comprar otro. Que en realidad a veces por comprar un poco más barato uno termina pagando un poco más caro finalmente. Por porfiado nomás. Bueno, bueno, les quería comentar de que se presentó una iniciativa popular para la nueva constitución. Bueno, primero que nada, hola a todos, a Laura, a Valeria, a Ruby, a Andrea, a Empanada con queso, a Alejandra, a Leticia. Vamos a ver a alguien que está pidiendo hablar. Un saludo a Berito. Hola, Hola. ¿cómo ¿Aló? estás? Bien, ¿y tú? Mal. ¿Por qué? ¿Va? ¿Qué pasó? Se cayó. Ya. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿quiénes tienen hijos con TEA no les pasa que los tratan de aprensivos o exagerados? Sí, eso es bastante común. Tratar a las madres y padres de personas en espectro autista de ser excesivamente dominantes, de no dejar ser a las niñas y niños. Es, eh, es una forma de evaluar mirada desde la perspectiva que no se sabe. La gente en realidad tiene una visión bastante estúpida con respecto al autismo, me refiero a la sociedad en general, principalmente basada por películas y también ahora por series, donde ven autistas que prácticamente pueden descubrir un nuevo átomo, pueden fabricar energía nuclear de la nada, como que te pueden hackear el Pentágono y millones de cosas más. Eh, entonces, claro, toda esta visión súper realista con respecto al autismo que fomenta la televisión y algunas series, hace que obviamente las personas encuentran que los padres de personas en espectro autista son excesivamente aprensivos. Pero lo que desconoce la sociedad en general es de que las personas en espectro autista hay una cosa que en común, eh, sobre todo cuando son menores de 20, 30 años, incluso en personas en espectro autista nivel uno, es la falta de percepción de peligro. Eh, Como que no logran entender que su integridad física puede estar en peligro. Y por ende son capaces de tirarse por un balcón, cortar con tijera la malla de seguridad. Yo he visto fotos de papás que mandan a sus hijos cortando la malla de seguridad, con todo el gasto que eso implica, etcétera, etcétera.
niños ingiriendo, ¿cómo se llama? El alcohol gel, ¿cómo se llama esta cosa? El cloro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una visión por parte de la sociedad donde encuentran que nosotros somos exagerados, como que somos muy posesivos, como que siempre estamos ahí, como que nos dejamos ser a los niños. Eh, pero claro, es fácil evaluar desde la vereda donde tú, cuando tú tienes un hijo que no está en el espectro autista, ese hijo va a tener percepción del miedo, percepción del peligro, etcétera. Hola Margot, ¿cómo estás? Entonces, bueno, como les decía, se han presentado a esta cosa de la participación ciudadana de la nueva constitución. Algunas iniciativas, yo he visto algunas de otras personas. eh, por ejemplo, hay una que está promoviendo el respeto a la neurodivergencia. Y el problema que con eso, que es parte de lo que quería hablar hoy día, es que si ustedes buscan en cualquier diccionario la palabra neurodivergente, va a salir que no existe. Y se quiere acuñar un concepto que no pertenece a ninguna rama de la psicología, a ninguna rama de la psiquiatría, ni de las ciencias del estudio del comportamiento humano. Es un concepto que es una mezcla de una película, que es lo divergente, que no tiene ningún asidero con la realidad. No existen los neurodivergentes. Eh, de hecho, en estricto rigor, incluso la palabra neurodiversidad, como lo hemos explicado otras veces, no viene desde la academia, sino que viene desde una socióloga, activista del espectro autista, pero sí ese concepto sí era acuñable y sí era agregable para la Real Academia Española. Pero neurodivergente eh, no tiene peso. Y bueno, obviamente todos tenemos derecho a plantear lo que queramos, más allá del desgaste que eso puede producir. Bueno, presentamos una iniciativa de acción constitucional para que el espectro autista sea reconocido como parte del mundo de la discapacidad y que en virtud de eso el espectro autista se le reconozca como parte del mundo de la discapacidad y goce de los beneficios que Chile ratificó en el tratado del año 2010. Bueno, y eso y algunas cosas más que están puestas ahí. Son iniciativas que en el fondo apuntan a que se agregue alguna frase con respecto en la Constitución que pueda asegurar ciertos derechos y cierto grado de dignidad a los grupos que están planteándolo. Tienen que pensar que aquí todo el mundo está tratando de eh, lograr, voy a decir una cosa bien vulgar, su tajada, donde puedan asegurar sus espacios. Eh, aunque ustedes no lo crean, un saludo a Sebastián Brito. eh, Hay una iniciativa constitucional para que la educación no sea gratuita. Ustedes podrán decir que eso no debería, no se debió haber planteado. Bueno, está planteado. Hay otra que es para que no exista, esto de, como el concepto técnico, no exista el hecho de que un colegio pueda ser supervisado por tener recursos públicos. Entonces, se han presentado iniciativas, como les digo, que son absolutamente contrarias incluso a lo poco que se ha logrado ganar modificando la actual constitución. Entonces, se los digo porque seguramente van a encontrar varias solicitudes de apoyo a distintas iniciativas legales, pero ahí es donde es súper importante leer. Por qué es importante leer? Porque si yo, por ejemplo, abogo por patrocinar,
por buena voluntad, porque me cae bien alguien, algo donde, por ejemplo, se diga que el autismo no tiene ningún grado de discapacidad, ergo, no tendría por qué recibir ningún beneficio de los tratados internacionales. Entonces después, ¿cómo voy a querer que el Estado tenga una consideración especial con el autismo? No sé si me entienden la diferencia. Por eso que es importante leer lo que se les proponga patrocinar. Lo mismo que esta iniciativa legal, que si una iniciativa legal adquiere 15.000 patrocinios, significa que esa iniciativa tiene que ser discutida y votada en la sala de los constituyentes. Imagínate la imbecilidad de proponer que no puede haber educación gratuita. Bueno, ya hay gente que ha patrocinado esa iniciativa y lamentablemente llevan bastantes votos, muchos votos. O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo se puede patrocinar algo que daña absolutamente a miles y miles de familias? Porque no pueden pagar la universidad. Es imposible, no tienen ninguna manera de pagar la universidad. Si esa iniciativa sigue ese curso, bueno, uno asume que los convencionales la van a rechazar. Pero imagínate el nivel de angustia para miles y miles de familias que este año sus hijos van a empezar a hacer uso de la gratuidad en marzo. Imagínate el solo hecho de saber que se va a discutir la posibilidad de quitarles la gratuidad. O sea, es que, ¿cómo llegamos al punto de hacer pasar a las personas por eso? Por esa situación tensa de que podrían quitarle la gratuidad vía constitución. O sea, ni la UDI se atrevió tanto. Bueno, obviamente detrás de esa iniciativa legal hay gente de ultraderecha, gente que encuentra que no debiera haber educación gratuita. Y sí, hay gente que piensa que no debería haber educación gratuita. Bueno, con respecto al autismo, efectivamente hay personas que consideran que el autismo no tiene ningún grado de discapacidad. Hay gente que considera que el autismo, las personas que no hablan es porque no quieren hablar. O sea, hay un tema de voluntad según su teoría. Hay personas que creen que el autismo es curable. Y vamos a hablar un poquito de eso, aunque lo hemos hablado varias veces, pero existe una teoría que se llama la biodieta. La biodieta, de hecho, está lamentablemente en muchas páginas, incluso de organizaciones que defienden los derechos del autismo, y en YouTube, donde, bueno, ellos hablan de que hay una bacteria que es la... se me olvidó el nombre. Margot, ¿me ayude cómo es el nombre de la bacteria? Que siempre se me olvida. Pero bueno, ellos aducen de que esta bacteria estaría, o este hongo, estaría en el tracto digestivo de las personas en espectro autista. Entonces, y que eso sería lo que les causaría el autismo. Por ende, si tú suprimes el gluten y un montón de otras cosas más, además de consumir la cándida. Muchas gracias, Margot. Además de consumir varios productos que ellos venden, porque obviamente los venden ellos, tu hijo prácticamente en un año se desintoxicaría y dejaría de ser prácticamente o tener comportamientos del espectro autista. Bueno, el hongo o bacteria a la que ellos se refieren se llama la Candida. Esa es una bacteria que está no en el intestino, está en la flora vaginal. O sea, solamente la pueden tener las mujeres. ¿Me entienden dónde está la imbecilidad de la propuesta? Bueno, hay grupos que están promoviendo y creando expectativas de que el autismo es curable. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que hay que ser tolerante con todos. La pregunta es, ¿tú puedes ser tolerante con un grupo que está creando expectativas que son 100% falsas? ¿Tú puedes ser tolerante con personas que engañan a otras madres y padres de personas en espectro autista haciéndoles creer cosas que no son reales? Se debe tolerar promover ideas que son absolutamente contrarias a lo que dice la ciencia con respecto al autismo, y por ende, imagínate una mamá que diga, bueno, entonces en realidad la culpa de que mi hijo no hable es mía porque yo no lo obligo, y lo someten a terapias cognitivo-conductuales
que son sumamente violentas para forzar a las personas prácticamente a hablar por desesperación. El tema es que de todos esos intentos, lo más probable es que el 80% va a fallar y no va a haber ningún lenguaje verbal. Y si llegase a salir lenguaje verbal, las consecuencias psicológicas serían altísimas. Altísimas. O sea, el daño psicológico podría ser irreparable. Entonces ahí la pregunta es, ¿vale la pena cualquier cosa con tal de lograr el lenguaje verbal? Entonces es ahí donde hay que empezar a discutir qué es lo tolerable y qué cosa no es tolerable. Lo mismo también esta gente que promueve que hay que desintoxicar a los niños de metales pesados, basado en el tema de que un gas es el que produce el comportamiento del espectro autista. Bueno, eso ya está desmitificado. Te mandan a hacer un examen, el examen hay que enviarlo a Estados Unidos para ver el tema de metales pesados, y según eso te plantean un tema de meterte una cámara hiperbálica, que tiene un costo altísimo, supuestamente para desintoxicar el cuerpo y lograr que tu hijo deje de ser autista. Bueno, la gente que lo ha hecho, su hijo sigue siendo tan autista como antes, no ha cambiado nada, salvo a lo mejor sentirse mal por excesivas intervenciones. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con qué consideramos que es válido tolerar y qué cosas de repente uno debiera decir, ¿sabes qué? No, esto es un engaño. No hay que dar espacio para que sigan metiendo esas voces porque distraen también a las madres y padres en expectativas que no tienen relación con la realidad. También llevan a conflicto incluso con médicos. O sea, yo he conversado con psiquiatras que me dicen, pero viejo, ¿qué le digo a una mamá que está obsesionada y que incluso llega a la consulta diciendo, no, es que usted me está engañando porque la verdad es esta? Mi hijo está contaminado, mi hijo no es autista, mi hijo está contaminado. ¿Qué hace el psiquiatra? ¿Qué hace el neurólogo? ¿Cómo convence a una persona que ya en su argumento parte de la base que el médico le está mintiendo? Un saludo a Paulina Garrido, dice, ya que mi hijo tiene retraso del lenguaje 3 años. 3. La fonoaudióloga no puede tomar esa determinación, Paulina. Esa determinación la tiene que tomar solamente el tratante. Cuidado con eso. Y el examen A2 a una persona que tiene lenguaje no verbal no tiene ningún sentido. O sea, la verdad es que no gana nada. Yo te recomendaría que no lo hicieras. No tiene sentido. De hecho, todos los psiquiatras reconocen que el A2 es innecesario para hacer el diagnóstico. No se necesita el test A2. Está prohibido exigir el test A2 para la credencial de discapacidad. De hecho, van a contactar a las personas que hayan expuesto de que para la credencial de discapacidad tienen que hacerse el examen A2 porque eso es ilegal. No se puede hacer. Los únicos exámenes válidos para diagnosticar espectro autista son los de audiometría y electroencefalograma. Y en algunos casos el examen de alergia alimentaria, que es para que la familia se quede tranquila, de que en el fondo su hijo no está contaminado, o sea, en el fondo no tiene alergia alimentaria y que parte de sus conductas no tienen que ver con alergia alimentaria. Ahora, lo de la cámara hiperbálica, la excusa de meterlos ahí es bajo el hecho de que los niños estarían intoxicados con un gas. Ya estoy diciéndoles los argumentos que usan para fomentar ciertas terapias como de sanación del autismo. Lo mal es que efectivamente hay que buscar fuentes confiables. Lo malo es que hay páginas de grupos que defienden el espectro autista. O sea, imagínate una mamá que le dice, mire, su hijo parece que es autista. ¿Qué hace una mamá o un papá cuando le dan eso? Se vuelca a internet a buscar mil y un cosas. Imagínate, llega una página que diga, una página, ya no quiero funar a nadie, pero una página que dice autismo dentro de su título. Una página chilena que se supone que ayuda a las familias de personas en espectro autista. Y ahí dice que se puede curar el autismo. Entonces, ¿cómo tú le pides a esa familia que no crea en lo que está viendo en una página de personas que defiendan los derechos en el espectro autista? ¿Me entienden? Es difícil para una mamá
es difícil para un papá poder discernir de que posiblemente la información que está publicada en una página de personas que defienden los derechos de personas en espectro autista esté equivocada. Porque el título, la URL, tiene la palabra autismo. Entonces, ¿cómo tú vas a desconfiar? ¿Ya? Imagínate la lata para un doctor decirle, es que señora, lo que está en esa página no es real. Hay una de esas páginas que tiene un newsletter, que son estas como que tú te suscribes para que te llegue información cada cierta cantidad de días. Eh, Hicieron una alerta de que supuestamente habían hecho un estudio genético. eh, es que no quiero funar a nadie, Berito, porque después empiezan, es que tú nos hablas mal de nosotros. Eh, que ya me tienen harta mala algunos por lo mismo. Pero uno de esos newsletters decía que habían hecho un estudio donde habían comprobado y encontrado el gen que producía el autismo. Y por ende, ahora se podía empezar una terapia de reconversión. Y afirmaban que era en tal universidad, con tal doctor, y que habían hecho un estudio genético en X cantidad de personas. Y dije, esta cuestión me huele a chanta. Lo hablé con un doctor, me dijo, o sea, es que nunca he escuchado de esto. Y empezamos a buscar la universidad no existía. El profesor que mencionaban en su perra vida había estado ni siquiera en ese país. El estudio nunca existió. O sea, imagínate, publicas en una página a la cual la gente llega con la esperanza de ser orientados, y que te planteen de que encontraron la solución para sanar el autismo. Y te dan supuestas fuentes y todo el tema, y resulta que era todo era una estupidez. Nunca se disculparon, nunca publicaron diciendo, ¿saben qué? Nos equivocamos, nos llegó una información errada, nada, lo dejaron ahí. Claro, quedó entre las miles de cosas que tienen publicadas, quedó por ahí. Entonces, cuando alguien googlea y dice, por ejemplo, curar el autismo, le puede salir esa información. ¿Y quién le va a decir a esa mamá? No, sabe mamá, es que esa información nosotros la subimos, pero es un error. No está eso. Sí, terapia MER, la terapia del dióxido de un montón de lesera. Eh, lo que pasa es que el autismo de alto rendimiento no existe. ¿Ya? De hecho, se está tratando de que los médicos se organicen y entiendan de que no pueden andar diciendo que hay autistas de alto rendimiento, porque eso no existe. Existen autistas nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y así como hay personas que no están en el espectro autista y que tienen una capacidad intelectual medianamente alta, eh, y que no son autistas, también hay personas que están en el espectro autista y pudieran tener un desarrollo cognitivo mayor, pero no tiene nada que ver con el autismo. O sea, no es el autismo lo que hace que la persona tenga mayor capacidad de aprendizaje. No, no es, o sea, para nada. Entonces, eso se ha pedido que los médicos lo clarifiquen, porque si no también las familias se confunden. Imagínate por una mamá que recibe el diagnóstico de que su hijo es de alto funcionamiento. Ya le va espectacular en el colegio, entra en la universidad y de repente su hijo empieza con crisis. Estoy relatando un hecho de la vida real. Y su hijo se empieza a golpear en la universidad, empieza a azotarse en la cabeza contra el cemento. Imagínate, ¿qué le dices a esa mamá? ¿Que es una enfermedad nueva? ¿Se intoxicó? Porque su hijo era de alto rendimiento. Su hijo no es autista, es de alto rendimiento. No sé si me entiende la tremenda confusión para la familia. Y claro, después reciben una reevaluación y le dicen, no señora, lo que pasa es que su hijo es autista y esto es parte del autismo, pero ¿cómo si me dijeron que mi hijo era de alto rendimiento? ¿Cómo le pasó esto? Es que esto es parte del autismo. Esto era algo que podía pasar. Otro caso, un papá que se tuvo que poner con los brazos y las piernas sobre el chico y colocar las muñecas detrás de la cabeza
y con su cabeza el papá sujetar la cabeza del niño porque no había ninguna manera de lograr hacer que el chico parara de azotarse. Y estoy hablando de un cabro seco, en todo lo que tú puedas llamar cognitivo, seco. Claro, pero es que no puedes decirle a una mamá que su hijo es de alto rendimiento porque esa nomenclatura ya no existe. No, simplemente no existe. Y se ha dicho que no se debe decir porque crea confusión. Porque lo que se debe informar, mire, ¿su hijo está en el espectro autista? ¿Sí o no? Que tenga mayor facilidad académica, eso es otro tema, no tiene nada que ver. Pero lo importante es que los papás sepan y estén informados qué es lo que puede pasar con su hijo. Efectivamente, hay autistas que duermen toda la noche. Efectivamente, hay autistas que prácticamente no tienen crisis. Pero una gran parte de la población en espectro autista sí tiene crisis. Entonces, ¿cómo tú no alertas a los padres? ¿Cómo no les dices, mire, sabe que esto es una posibilidad? Y en caso de, este va a ser el medicamento de emergencia. Enseñarle a tu hijo, mira, si un día te pasa, tú sientes que te empieza a pasar esto y esto otro, entonces tú te tienes que poner esto debajo de la lengua, pide ayuda, colócate en algún lugar donde no te puedas golpear con nada y te preparas. ¿Ya? Y nos mandas un mensaje, tener algo predeterminado en el teléfono para que mande un mensaje y así los papás saber que hay un evento y que hay que ir a asistir. Mira, por ejemplo, Beatriz lo ha dicho súper bien, que hay familias que tienen como una negación y dicen esto, que mi hijo es autista pero es inteligente, como si ser autista significara ser tonto. También es súper doloroso y súper poco empático para muchas mamás cuando dicen es que mi hijo es de alto rendimiento porque es autista. Y resulta que otro médico le dice a otra familia, no, es que el suyo está en espectro autista y es severo, o es nivel 3. Entonces le dicen, ¿y el tuyo es de alto rendimiento también, cierto? No, el mío no. Y de repente se queda, yo he visto familias que le dicen, es que a lo mejor tu hijo no es autista, porque ¿cómo no va a tener alto rendimiento? Entonces, eh, esas mamás que dicen esas cosas también es por mala información. Yo tengo súper claro que no es porque quieran decir cosas hirientes, no es porque quieran humillar, sino que es también por mala información. También es cruel estar como negándole a la familia el entender cuál es la realidad del autismo y taparlo diciéndole, no, pero es que es de alto rendimiento. No, no. Los desvelos, ¿por qué se producen? No hay una explicación específica, pero según lo que se ha estudiado, el cerebro empieza un ciclo donde se suprime la producción de serotonina, perdón, de melatonina, y comienza a activarse excesivas funciones cerebrales que hacen que la persona no puede conciliar el sueño. Y por otro lado, en la metabolización acelerada, la persona en 2 horas, 3 horas queda metabolizado, hizo regeneración celular, etcétera, etcétera, y finalmente la persona a las 2 horas está listo, aunque los papás estén destruidos y no tengan cómo mantenerse en pie, el niño o la niña está listo, no necesitan seguir durmiendo. ¿Ya? Y ahí es donde también a veces los médicos no le dicen al papá, si esto pasa, usted no lo tiene que volver a medicar, si es que toma medicación, apague todas las luces, no le dicen. Y hay mucha mamá y mucho papá, que lo hemos comentado otras veces, que repite la medicación, pensando que falló la medicación. Y hasta 2 o 3 veces, y resulta que no ganan nada. Se ha hecho la prueba, por error, de darle clonazepam y otras cosas a los niños, repetir la dosis, y los cabros, nada, o sea, no les hace nada el medicamento, nada, o sea, es como que no hubieran tomado nada. Y son como momentos en los que el metabolismo funciona de una manera increíble, que tú le podrías inyectar, no sé, algo para dormir a un elefante y no se va a dormir. Ahora, obviamente también hay un riesgo de sobremedicar, que es el hecho que puede afectar el corazón y se puede producir un paro cardíaco. Entonces, por eso hay que tener cuidado, por eso el tema de la información. Sí, puede pasar, como dice el Margot, un tema de negación, de tener dificultad para aceptar el diagnóstico. Sí, es que ahí
ese es el problema de que no hay un protocolo. Porque logrando tener un protocolo, que es una de las cosas que estamos pidiendo en esta, ¿cómo se llama? Iniciativa popular de ley, que exista un protocolo en Chile para la asistencia del autismo. ¿Cuál es el objetivo? De que el protocolo permita que todas las personas reciban una información base por ética, por ética. Que un médico no te diga una cosa y otro te diga otra. ¿Me entienden? Que un médico no te ande diciendo, no, si es autista, pero es de alto rendimiento. Entonces, no le dice a los papás, mira, sabes que podría pasar esto, esto y esto otro, y usted tiene que tener cuidado con esto, esto y esto otro. Muchas mamás y muchos papás que reciben el diagnóstico y no le dicen a dónde ir. Eh, eh, Trato de ir a una escuela de lenguaje, trato de ir acá, trato de ir allá. Es que en Chile la medicina está súper segregada, lamentablemente, Valeria. O sea, todas las personas, todos los seres humanos son inteligentes. Lo que pasa es que puede haber situaciones que afecten los procesos cognitivos. Obviamente una persona que tiene un nivel de procesos sensoriales extremadamente altos y que vive en un estrés constante, tú no le puedes pedir que te resuelva una ecuación compleja, porque su estrés le impide desarrollar la ecuación. Estoy leyendo lo que dice Tamara. Yo siempre dije que mi hijo tenía algo, pero todos me trataban de loca. La tía del jardín me prestó apoyo y llegamos al diagnóstico. Es que también eso pasa. Es a lo que hemos hablado. Como no hay un protocolo, los pediatras, las y los pediatras, no están obligados a plantearse la posibilidad de que una persona pueda estar en el espectro autista. Entonces, aunque los padres digan, no, mire, sabe que el niño no habla, no, pero es de regalón. El niño no camina, no, pero es de regalón. Sabes que el niño se golpea los oídos, no, es que es de regalón. Es que sabes que el niño no mira cuando yo le hablo, no, es que es de regalón, que está aimado, que rételo más, que aquí, que allá. Entonces, al final, eso no es orientación. Yo estoy hablando de profesionales que atienden en el área de la salud privada. Eh, Generalmente en el área de la salud pública son los médicos generales los que atienden a los niños, muchas veces. Entonces también por ahí va el tema del protocolo que permita que reciban una formación los médicos generales y los pediatras para que por ética tengan el tema de evaluar posible autismo. Porque lo que hay que evitar es que pasen cosas como la de Tamara, donde son apuntados con el dedo, donde la familia dice, ah, que tú le estás poniendo color, y van pasando los años, son niños que se van perdiendo, donde se podría ganar espacio para, ya sea para desarrollar el lenguaje, desarrollar habilidades sensoriales, etcétera, y va pasando el tiempo y los años y después el tema se complica. Sí, lamentablemente, Paulina, hay médicos que todavía están usando el concepto Asperger y no hay ninguna forma de entender por qué hacen eso. Lo malo de seguir ocupando el concepto Asperger es crear una especie de subdivisión del autismo. Y a esa familia se confunden porque creen que su hijo no es autista. Como dice, también hay muchos niños que han sido mal diagnosticados. Y a muchos que no hablan le dice autista, ojo. Sí, efectivamente, por eso hay que hacer exámenes, porque no todo es autismo. ¿Ya? De hecho, también a veces en el tema de adultos, eh, claro, la nomenclatura de autismo encaja en muchas cosas, pero el autismo no explica todo. Entonces hay como un movimiento que dice, es que si tú te sientes autista, no importa lo que diga el médico. O sea, no, pues córtala, pues. Porque el TOC es TOC, el TDAH es TDAH. O sea, para eso hay otras evaluaciones. Pero metamos a todo el mundo que tiene alguna
estructura diferente en su vida, metámoslo a todo en el autismo, eso no está bien. Porque finalmente se van produciendo ciertas como desconexiones. Y también, lo que hemos hablado varias veces, donde por ejemplo se promueven ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, eh, hay un grupo, no menor, que plantea de que no debe haber una ley de autismo. Y está muy promovida por personas que ellos afirman de que están en el espectro autista. Yo no tengo cómo saber si es cierto o no. Tampoco voy a caer en eso de que, es que tú no haces esto, así tú no puedes ser autista, porque el autismo es súper variado. Y que promueven de que no debe haber una ley porque fomentaría la discriminación. Entonces, pucha, complejo el tema. No entendí, Carola, qué era lo que trataba de decir. Sí, mucho papá, a ver, hay muchas madres y muchos padres que reciben de parte de su familia mucha hostilidad, culpándolos a ellas o a ellos del espectro autista de sus hijos. Existían mitos y existen muchos mitos hasta el día de hoy. Pleno, imagínate, ahora creo que hay una serie en televisión que creo que se llama, también se llama Doctor Bueno o Good Doctor, no sé cómo le pusieron la verdad, pero creo que es una versión árabe o hindú de la serie Good Doctor que todos conocen. Eh, yo la verdad que no la he visto, pero creo que hay harta gente viéndola y no faltó el que me escribió y me decía, oye, tu hijo en una vez se puede llegar a ser médico. Y yo igual me reí y decía, oye, o sea, yo entiendo la buena onda, como de tratar de tirarte para arriba y cosas así cuando uno anda medio bajoneado. Eh, pero igual hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque, por ejemplo, si tú tienes un hijo no verbal que no se puede limpiar ni el poto, entonces y decirle que una vez a tu hijo va a ser médico, como si ser médico fuese una cosa tan, no sé, valiosa, con todo el respeto que me merecen los médicos, pero que alguien sea médico no te asegura ninguna felicidad. A mí me ha tocado acompañar a muchos médicos porque su vida es una mierda, literalmente una mierda. Y he tenido la oportunidad de acompañar y ha sido para mí súper gratificante, súper enriquecedor, pero creer que la vida de los médicos es, pucha, estupenda, feliz y que todo es color de rosa, eso, nada, nada, nada. El nivel de estrés, de frustración, de discriminación y otras cosas más, está muy lejos de la idea que tienen algunos de los médicos que están forrados en plata y todo eso. No. Sí, son los mismos, como dices tú, Margot, que dicen que el niño no habla. De hecho, hay una mamá que tiene un hijo en espectro autista, que su hijo tiene muchos problemas en el colegio. Y ella siempre escribe diciendo, es que el profesor no le adecua los conocimientos. Bueno, a ver, ¿por qué tendría que adecuarle los conocimientos si se supone que tu hijo no tiene ninguna necesidad especial? Entonces, no, es que es obligación del... Yo le dije, pero relájate, si no es un ataque. ¿No será que a lo mejor tú te estás planteando algo equivocado y estás sobreestresando a tu hijo? Porque si le va a terminar haciendo tú la tarea, entonces la nota de quién es. ¿Ya? Esta misma mamá es una de las que promueve de que a los niños en espectro autista hay que hacerlos hablar. Y que a mí un niño me habló. Viejo, te pudo haber hecho una colalia. Pero hablar, no. Y claramente ella decía, es que la mamá no deja que el niño hable. O sea, viejo, los que tenemos hijos no verbales, o sea, daríamos lo que fuera porque nuestros hijos hablen, lo que fuera. Sí, yo creo que es válido el tema de la ignorancia, como dice Valeria, pero también cuando tú ya llevas harto tiempo en el autismo, eh, no sé si es válido decir que hay ignorancia, porque cuando empiezas a atacar a madres y padres porque no hacen hablar a su hijo,
y así textual. Es que tú tienes que hacerlo hablar. Estoy repitiendo textual la frase. Entonces yo creo que eso raya en la crueldad también. Doctor Milagro, sí. Yo no la he visto, ¿ah? Porque dicen que es una copia tan chanta que... Bueno, para la gente que no ha visto la otra serie, seguramente debe ser súper novedoso. Claro, pero la serie original es una serie coreana. No es la serie que uno ha visto en Amazon Prime y todas esas cosas. Ah, le pusieron Doctor Milagro. Igual, como que nada que ver, ¿eh? ¿Y ustedes encuentran de que el actor, porque el actor que hizo la serie para Amazon, él fue a un hospital psiquiátrico donde habían autistas de nivel 3 internados, autistas de nivel uno internados. Entonces él fue para allá, de hecho todos los movimientos que él hace cuando entra en crisis, él los aprendió ahí. Y hizo un trabajo de poder repetir todas las emociones que él logró captar y los movimientos, los estereotipos y todas esas cosas. En ese sentido, el personaje es como bastante más real, eh, aunque obviamente actuado. Y la otra serie es Atypical de Netflix, que la primera temporada la verdad que es bastante buena porque te muestra todos los conflictos internos familiares, la aceptación social y todas esas cosas. Obviamente es un autista, una persona en espectro autista nivel uno, porque si se fijan, nadie hace ni una serie ni una película de personas en espectro autista nivel 2 y nivel 3. No. La única película que se parecía a una persona en espectro autista nivel 2 es la de... este actor que es el de Duro de Matar. ¿Cómo se llama el actor? Tu pareja fue al psiquiatra. ¿Y cómo le fue, Paulina? Es genio y además es autista. Pucha, bueno, puta, la cagaron, ¿no? Te decía que tu Agustín estaba enfermo. Ay, qué cruel. Pucha, lo lamento mucho tener que escuchar eso de una mamá. La verdad es que una de las cosas que hay que tener claras es que el autismo es una afectación, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, obviamente, hay procesos que se atrasan en algunos niveles del autismo y en otros casos se suprimen. Por ejemplo, es sumamente normal que una persona en espectro autista eh, perdón, me distraje. ¿Qué estábamos hablando? Y es súper normal que una persona en espectro autista nivel uno hable, pero más tarde. Y hay que ayudarlo o ayudarla a desarrollar el lenguaje verbal. ¿Ya? Y otras personas que hagan lo que hagan nunca van a tener lenguaje verbal. Es que, a ver, una cosa que lo hemos hablado varias veces y hay que hacer hincapié y repetirlo hasta el cansancio, todas las personas, varones y mujeres en espectro autista, nivel uno, nivel 2 y nivel 3, todas son personas inteligentes. Todas. La única diferencia es que el trastorno del espectro autista les afecta ciertas áreas más que otras. Y por ende, algunos pueden desarrollar una actividad académica prácticamente normal, otros con dificultad y otros con dificultad muy grande. Pero capacidad de entender, comprender, razonar, todos tienen esa capacidad. Todos. Bruce Willis, sí. Hay una película de Bruce Willis donde hay un niño que está en espectro autista nivel 2. ¿Cómo se sabe que está en espectro autista nivel 2? Porque tiene colalia. Y el chico cuando llega a su casa, supongamos que se llama Juanito, dice, Juanito llegó a casa y a sus padres lo habían matado. Entonces nadie le respondía. Y este tipo, Bruce Willis, lo encuentra y se da cuenta que el niño descifró un tema del Pentágono, una cosa así. Entonces
Todos quieren cazar al niño. Cazarlo en el sentido de atraparlo. Ya, la de Dustin Hoffman y Tom Cruise, esa es otra película, pero no estoy seguro de que el trastorno es espectro autista. Creo que es otro trastorno. Mi hijo de casi 3 años tiene TEA y no habla mucho. Ya, eso, Cami, no es de flojo. Ya, es parte del espectro autista y por eso requiere apoyo de fonoaudiología. Ya, eso, la persona que te dio el diagnóstico tiene que derivarte o orientarte para llegar a algún lugar donde hagan terapias de estimulación del lenguaje. Ya, no es de flojo, es porque tiene el trastorno del espectro autista. Así que de flojo, nada. Un saludo a Andrea Rojas, dice mi hijo tiene 10 años y es muy parecido al chico de la serie. ¿A cuál? ¿La de Good Doctor, la de Atypical o la del Doctor Milagro? Todos los, sí, como tú dices, todas las personas en el espectro autista son inteligentes, pero a algunas el trastorno del espectro autista les afecta a tal punto que sus actividades académicas están muy limitadas. Ya, algunas personas en el espectro autista no hablan, según lo que se entiende hasta ahora, porque eh, el trastorno les afecta en las zonas del lenguaje y además su cerebro está absolutamente bombardeado por otros estímulos. Eh, el habla no forma parte de su formato. El tener el lenguaje verbal no lo forma. Ah, sí, yo soy Sam, pero en esa la persona no tiene espectro autista, es otra condición. Ya, y es una condición neurológica y no es autismo. De hecho, está casi al límite con el síndrome Down, la de la película Sam. Sí, eso yo la vi, es muy bonita la película, hermosa, yo se lo recomiendo que la vean. Pero no es autista la persona. Eso. Bueno, ¿y en qué estábamos? Que estoy muerto de calor, así que me van a permitir que tome un poco de líquido. No, pero el diagnóstico de la persona que sale en la película Yo soy Sam no es autismo, es otra característica. Hoy día uno lo interpreta como autismo, pero no es autismo, para nada. No, hace mucho calor. De hecho, no puedo ver la temperatura en este momento, pero me imagino que no hemos bajado de los 35 grados. Imagínate, son las 8 de la noche y hace un calor increíble. Hola Kate, ¿cómo estás? Bueno, volvamos al principio. Como les dije, hay varias iniciativas, ¿cómo se dice? Iniciativa popular de norma. Y como les dije, hay que tener cuidado con lo que vayan a patrocinar. No sé cuántas cosas uno puede patrocinar, pero les quería pedir que por favor no patrocinen muchas, porque les vamos a pedir el apoyo para esta. Eh, Tienen DI, es que depende de lo que tú entiendas por DI, porque DI así como nomenclatura, no. Mientras que contesta la Alice, una persona pregunta, Yasmín dice, ¿puede pasar que una persona tenga más de un problema neurológico? Ya, es que el autismo, partamos de la base, no es un problema neurológico. ¿Ya? No hay ningún problema en las neuronas, porque si hubiera un problema en las neuronas, que eso se descarta con el electroencefalograma, no puede ser diagnosticado en espectro autista. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Si hay un trastorno neurológico, no te pueden dar el diagnóstico de espectro autista. Por eso se hace el electroencefalograma. Incluso en algunos casos se hace
Otro que es con una resonancia. No, acá en Maipú hay mucho más de 28 grados y de hecho, perdona la indiscreción, pero estoy totalmente transpirado. La cosa es que hay un examen que no es requisito, pero ahí te dicen, mire, si usted puede, hágalo. Nosotros los muy tarados lo hicimos. Fuimos a la Católica y es como una resonancia magnética con contraste, hay que sedar. El Daniel estaba súper chiquitito y claro, pensando que sí, íbamos a encontrar el lugar donde había algo malo, nada, nada, nada. Sí, la cuestión, más encima el examen en la Chile se podía hacer el mismo y salía a la mitad. El puro examen ese nos salió como 350.000 pesos en ese tiempo. Estaba hablando como 10 años atrás. Más para ver. Si el Daniel va a cumplir 13. Claro, hace como 11 años atrás. No, hace mucho calor. Ahora, estamos en el 2020, más o menos entre el año 1910 y 1920, el concepto de autismo fue una forma de clasificar a cierta cantidad de pacientes que se les catalogaba dentro del mundo de la esquizofrenia. O sea, el autismo fue sacado del mundo de la esquizofrenia. ¿Ya? Y de hecho muchas veces las personas esquizofrénicas o diagnosticadas como esquizofrénicas, en algún replanteo de evaluación se ha visto que no eran esquizofrénicas, eran personas en espectro autista. Pero en principio el autismo se estudió como un tipo de esquizofrenia. Así se diagnosticó al principio. Estoy dando la lata de una explicación histórica del tema del autismo. ¿Ya? 38 en Talca. Uy, qué terrible. No sé por qué tenemos tanto calor. O sea, estamos en verano, es súper lógico. Pero no sé, esto en Maipú antes, como a las 5 o 6 de la tarde, corría un viento maravilloso, que eran las cosas que más me gustaba de vivir en Maipú. Claro que era el típico viento que tú abrías la ventana y tenías un poco de sudor, resfriado seguro en verano. Pero ahora nada, pues son las 5 o 6 de la tarde, no corre una pizca de viento, nada. Y no corre viento hasta como a las 8 o 9 de la noche. Debe ser por el cambio climático, me imagino. Ya, rebobinando. Entonces, como lo conversamos con la Margot, se presentó una iniciativa popular de norma, una iniciativa popular de norma, eh, y está, en el fondo, la idea es lo mismo que hemos hablado en el canal todo el rato, ¿ya? Que las personas en espectro autista sean consideradas como parte integrante. Uy, se cayó esta cuestión. Aquí ya me cansé. Porque estoy sujetando esta cuestión con una mano y con la otra. Déjenme sacar esta cuestión porque ya me aburrí. Chutar, ¿cómo saco esta cosa? Sola mano. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan, cierto? Hoy te felicito, Perito, que tu hijo haya empezado, haya desarrollado algunas palabras. Como lo hemos conversado otras veces, el espectro autista, cuando te dicen que tu hijo es nivel 3 y por ende no verbal, hay personas en espectro autista nivel 3 que tienen lenguaje verbal, la verdad que bastante pocas, pero ha pasado que llegada a cierta edad empiezan a hablar. ¿Por qué? Nadie sabe, no hay una explicación científica a por qué han podido hablar, pero han hablado. Y también, así como Berito, esas mamás cuando me han contado, oye, es que me dijo esto y yo quedé congelada y me puse a llorar y no supe qué hacer.
O sea, increíble. Daniel, una vez llegaron unas personas a hacer una mudanza y el Daniel lo teníamos en esas cositas que son como para saltar, era bien chiquitito. Y de repente uno de los tipos le dijo hola. Y según la señora que trabajaba con nosotros en el aseo, el Daniel le respondió y le dijo hola. Pero nosotros no alcanzamos a llegar para ver, para escucharle la voz, así que no sé. Cuando estaba muy, muy, muy desesperado, súper mal, a veces ha dicho mamá. Pero eso, así. Pero no es así como que él quisiera decir mamá, es como que en el fondo es como que se verbalizó algo por desesperación en realidad. El doctor siempre ha dicho, mira, si es que llega a decir alguna palabra, usted igual tiene que mantener la calma, no hacer mucho show para que no se asuste y no lo vea como algo malo, etcétera. Pero maravilloso poder escuchar la voz de tu hijo, yo creo que eso es impagable. Así que te felicito, Berito. Ojalá sean esas y muchas palabras más. Las que sean ya son extremadamente una ganancia gigante. Eh, ¿Qué es lo que significa iristos? Verdad que lo preguntaron el otro día. Ya, lo que pasa es que yo tengo 46, así que yo soy de el internet antiguo. En el internet antiguo había que pagar para tener correo electrónico. De hecho, uno tenía que pagar y funcionaba a través del teléfono. La cosa es que yo registré un correo y era con otra letra y la tipa lo entendió mal y colocó una I en vez de la otra letra. Entonces, eh, yo la verdad que en ese momento no me di cuenta y fue cuando me llegó una copia de un correo que vi que decía Iristos. Y yo le dije, oye, es que necesito cambiar esto. Y me dijo, es que no puedo cambiarlo, me dijo, porque el cambio, te estoy hablando hace mucho rato atrás, el cambio me salía en ese momento como 2UF. Estoy hablando de que no había Gmail y ninguna de esas cuestiones. Entonces yo le dije, no, o sea, es que déjalo así nomás. Y así lo dejé. Y pasó a ser un number tag, o sea, un name tag, y quedó nomás. Pues, y después con el tiempo en los videojuegos, todos me dicen y listo, nadie me llama por mi nombre. De hecho, tengo amigos de videojuegos con los que hemos ido al cine cuando se podía. Eh, y en el cine diciéndome iristos, cosas así. Eh, y en cosas que yo he publicado también, algunos las han publicado con mi nombre y el tema de Iristos. Y la gente en vez de llamar por mi nombre me llama Iristos. Pero no sé. Pero fue un error. ¿Qué determinan los niveles? Bueno, los niveles se determinan, bueno, el 3 es porque es el autismo más profundo. ¿Ya? Hay un compromiso del lenguaje verbal, hay un compromiso del comportamiento, hay un compromiso del desarrollo académico, también muchas veces compromiso motriz. Eh, y obviamente la persona que tiene espectro autista nivel 3 es una persona que va a requerir mucho más del 50% de apoyo durante toda su vida. El caso de nivel 2, generalmente hay un lenguaje verbal, ecolálico o de otro tipo, un lenguaje con alteración, pero lenguaje, y generalmente también hay un cierto grado de compromiso del desarrollo académico, y son personas que pueden llegar a, como máximo, tener una necesidad de apoyo del 50%, aunque hay personas que están en nivel 2 y tienen una necesidad de apoyo del 100%. Y en el nivel 1 no debería haber compromiso del lenguaje verbal, no debería haber compromiso en el desarrollo académico, y eso es principalmente la gran diferencia, y que por ende la necesidad de apoyo no debería nunca pasar del 25%. Hasta disfrutando de decir hola, porque eso es súper bueno porque hay personas en espectro autista que cuando dicen una palabra sienten como rechazo del mundo. Entonces sienten como que fue malo hablar. Ahora, si está empezando a usarla y disfruta de usarlo, genial. En una de esas vienen otras palabras, así que súper bueno. ¿Cómo se puede saber el nivel de TEA? Es que depende de la edad. De verdad que depende de la edad. Porque hasta los 6 años, si te dicen que es nivel 3, la verdad que puede cambiar.
a los 8 o 9 años, cuando te dicen nivel 3 ya es algo más definitivo. Pero el nivel del autismo lo puede determinar el psiquiatra sin ningún examen más que la sola observación, más de una generalmente, y el resultado de los exámenes. También de alguna interacción con algún educador diferencial o fonoaudiólogo. Eh, pero eso, en algunos casos se está poniendo como de moda hacer el test A2, aunque se ha visto que se ha prestado para mal uso. Personas que no debieran dar el diagnóstico lo están dando, y eso de repente crea un poco de confusión, porque es como que hay personas que incluso se están haciendo el examen sin pasar por psiquiatra, sin pasar por neurólogo. Pero eso en general. Sí, no, es que lo más maravilloso es poder escuchar la voz de tu hijo. Yo, la verdad que no tengo esa experiencia. Por ejemplo, de todos mis hijos, Daniel es el único que nunca yo lo he escuchado decir papá. Y él, al que más busca para todo es a mí. Hola, Andrea. Hola, Carmen. ¿Qué le pasó a tu hijo, Andrea? Ya, si te dieron 70%, lo más probable es que es un nivel 3. ¿Tu hijo tiene lenguaje verbal, Kate? Un saludo a Pablo. Es que, a ver, hay que entrar a relajarse, mamás y papás, porque en general las niñas y niños con espectro autista y sin espectro autista están como en una generación que el aprendizaje cognitivo está como un poco postergado. Y es porque en general la sociedad está un poco más infantil, un poco más inmadura. Así que las personas en espectro autista, lógicamente, van a tener un aprendizaje más lento. Eso es sumamente común. ¿Ya? Hay que, como dicen por ahí, entrar a calmarse. Es propio del espectro autista tener un lenguaje, perdón, tener un aprendizaje más lento. ¿Ya? Además de que cuando tienen menos de 4 años no le pidan que sepan cosas de niños de 6. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces, así como nuestros hijos están en un estrés constante y en una ansiedad constante, también nosotros, las madres y padres de personas en espectro autista, a veces sin darnos cuenta, también estamos en una vorágine de ansiedad, de miedos y de estrés sumamente alto. ¿Cuál es la diferencia en el test A2? Es que el A2 no es una diferencia, es una forma de evaluación, nada más. Entonces, el A2 no hace una diferencia de algo. Un saludo a Nicole. Ya, si no tiene lenguaje verbal, claro, está bien que lo hayan diagnosticado, le hayan dado 70%. Sí, es una lata cuando no dicen papá. Pero igual dentro de todo, papo, te tienes que pegar con un yunque en el pecho de que dice palabras. Pero mira, no importa que tengan palabras sueltas, pero lo importante es que tengan palabras. Que de verdad que yo les puedo decir, como un papá de una persona que no tiene lenguaje verbal, por ejemplo, no puedes conversar con tu hijo. ¿Cachai? No puedes, ¿me entiendes? Porque claro, yo le hablo, yo al Daniel siempre le hablo, siempre le pregunto, Daniel, ¿tú eres feliz? Daniel, ¿tú me amas? Y cosas así, que son también cosas que hay que hacer cuando uno tiene un hijo en espectro autista nivel 3, porque siempre hay que mantener el fomento del el acto de dialogar, no importa que no haya lenguaje verbal. Y uno a veces, claro, interpreta ciertos gestos que puede hacer como una respuesta, pero en el fondo uno siempre,
cuando tiene un hijo en espectro autista nivel 2 y nivel 3, siempre tiene que hacer el acto de dialogar. No importa que no haya una respuesta adecuada o que no haya respuesta verbal, ¿ya? Pero para las madres y padres que tienen hijos en espectro autista que tienen palabras sueltas, de verdad que disfrútenlo, añórenlo y traten de fomentar otras palabras, aunque no sea la que uno quiere, como decir papá. Sí, yo sé que él me dice papá en su mente. Bueno, de hecho, eh, se cree, porque no se puede demostrar, que las personas en espectro autista en su mente, ellos sí hablan, ¿ya? Pero los mecanismos del lenguaje verbal no funcionan. Yo te lo lamento mucho, Andrea. Espero que se pueda recuperar pronto. Ahora, las crisis de epilepsia pueden suceder en cualquier niño y las personas en espectro autista no es que sea propio, pero es una posibilidad que puede ocurrir. El ADIR es una evaluación, pero no es una evaluación que se haga como parte itinerante o propia del espectro autista. Es una forma de medir no solo el espectro autista, eso es lo que es importante tener claro. Ya, a ver, no es que haya una relación entre el bruxismo y el autismo, ya, como que todas las personas que tienen TEA, todas van a tener bruxismo, ya. En general se ha visto, por lo que dicen los odontólogos, que en general las niñas y niños en espectro y no en espectro, eh, hoy por hoy tienen mucho bruxismo porque la televisión que ven, el mundo que viven, es un mundo bastante estresante. Pero en el caso de las personas en espectro autista, una de las cosas que dificulta el dormir o tener un dormir reparador o un dormir largo es que hacen mucho proceso neuronal durante la noche. Y eso haría de que sus sueños son tan vívidos que tendrían un bruxismo por el estrés que manejan. En ese sentido, sí sería como más común que hay bruxismo en personas en espectro autista, como también en personas con TDAH, como también en personas con TOC, como también en personas con depresión, como también en personas con bipolaridad, ¿ya? O sea, todo trastorno que implique alteraciones de sensoriales, sensitivas, cognitivas, emocionales, siempre es más propenso que la persona tenga bruxismo. Por ejemplo, es sumamente común que las personas que sobreviven a abuso sexual, infantil o adolescente o adulto, tiendan a quebrar sus dientes por bruxismo y perder muchas piezas dentales. Y es una de las cosas que se pide en las reparaciones a sobrevivientes de abuso sexual, porque generalmente hay que reemplazar prácticamente todas las piezas dentales, porque la mayoría se quiebran. ¿Ya? Eso es una explicación un poquito larga. O sea, uno se autoconsuela, Carla, de que de una forma te dicen que te aman, ya es un autoconsuelo, pero si somos objetivos, en el fondo uno no sabe qué es lo que sienten, ¿ya? Eh, pero sí, obviamente uno interpreta como que uno lo aman. Es que el ADIR es una evaluación para medir ciertas áreas de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, si tiene alteradas zonas matemáticas y otras cosas más. Por ejemplo, para medir desarrollo académico. Nemecheck, no lo he escuchado. Es que cuando dicen protocolo Nemecheck, ya igual me suena medio extraño. ¿De qué trata según lo que te dijeron, Avi? Notropil, para estimular el cerebro. ¿Y quién te lo dio, Lisette?
Lo que pasa, Cami, es que es súper normal tener un, un miedo a aceptar el diagnóstico. Eso es súper normal, ¿ya? De hecho, hablaría súper mal de ustedes el aceptar el diagnóstico del espectro autista así como si nada, como quien acepta un resfriado, ¿ya? Pero es un proceso donde hay un luto, donde hay un llorar, donde sentirse impotente, donde buscar mil explicaciones, donde buscar un culpable, ¿ya? Es un proceso, ¿ya? Ahora, lo importante es no quedarse pegado en el proceso, pero cada uno tiene su ritmo, ¿ya? El cómo lo viví yo y el cómo lo vivió Margot, el cómo lo han vivido otras mamás y otros papás, es tan único como el autismo del hijo que uno tiene. Cada uno tiene su forma de procesarlo. Por ejemplo, nosotros como familia nunca recibimos apoyo familiar, lo vivimos solo. Los dos solos vivimos todo este proceso. No tuvimos un hombro al que ir a llorar, ¿ya? Nos turnábamos para llorar, de hecho. Eh, Hay familias que yo conozco que tuvieron la posibilidad de recibir el apoyo, pero a 1000 km/h de toda la familia, pero eso no es lo común. Ahora, tú tienes que vivirlo como tú puedas, ¿ya? Consejo para aceptar el espectro autista, lo único que te puedo decir es que tienes mucho por lo cual luchar, que no hay un autismo igual a otro, que cuando el autismo es diagnosticado antes de los 8 años, todo es un podría ser, ¿ya? Nada está escrito en piedra, ¿ya? Todo es estimulable, ¿ya? Y hay que luchar buscando el mejor desarrollo posible para tu hijo, pero siempre no olvidándose que la idea es que tu hijo o tu hija sea feliz, ¿ya? El resto, que si tiene o no tiene lenguaje verbal, da lo mismo, porque si tiene lenguaje verbal, tiene excelentes notas, pero su vida va a ser una mierda, ¿qué se ganó? ¿Qué se gana con forzar a una persona en espectro autista a ir a un colegio tradicional si a lo mejor lo pasa pésimo, pésimo, y no sabe cómo decirle a los papás porque ve que tiene que hacerlo para que sus padres sean felices? Ya, aquí lo importante es la felicidad y el desarrollo de la persona en espectro autista. Antes de los 9 años hay que intentar eh, la mayor cantidad de terapias objetivas, que tengan un objetivo y la mayor estimulación posible. Ojalá te pueda acompañar tu familia o la familia de tu pareja. Eh, Tratar de no aislarse es lo único que te podría decir. Es segunda vez que me preguntas, Javi, sobre el tema del Nemetschek, pero no me suena como con ese nombre. Chao, Valeria, muchas gracias por participar. Bueno, y cuando salga, si sale aprobado el tema para salir a votación de la norma popular, la iniciativa popular de norma, les voy a avisar en un video para que por favor puedan apoyar, si es que quieran apoyar, obviamente, ahí es un tema voluntario. Los medicamentos, es que depende del medicamento, hay varios medicamentos, pero en general se usan siempre los mismos, el Dagotil. A ver, el contacto visual también es algo que se puede desarrollar con el tiempo. No es que, a ver, lo primero que hay que entender, una persona en espectro autista literalmente no necesita mirar algo para verlo, para entender lo que tiene que hacer o para seguir una orden. No lo necesita. Ahora, ¿hay que ayudar a la persona en espectro autista a tratar de tener contacto visual? Sí, pero no forzarlo, ¿ya? Hay técnicas, por ejemplo, ponerse aquí algo de un color fuerte y tú tratas de llamar la atención de tu hija, de tu hijo, poniendo el dedo sin tapar la cosa de color, ¿ya? Pero yo he visto terapias donde hay niños que le toman la mandíbula y los fuerzan a mirar. Y los fuerzan a mirar a los ojos. Eso es invasivo. Eso a la larga va a dejar secuelas psicológicas. Eso no hay que hacerlo. Ahora, ¿es vital que una persona en espectro autista te mire? No, para nada.
De hecho, es entrenable con paciencia y es algo que surge después de manera espontánea. Es un proceso. Ah, vitaminas para el cerebro. Bueno, si son vitaminas, nada. Pero así como desarrollar el cerebro, no. O sea, no hay nada que desarrolle el cerebro. Vitaminizar el cerebro, sí. Ay, no, pero es que todo eso de tratamiento en base a alimentos para niños TEA, todo eso es falso, lo hablamos al principio. Está basado en el tema de la caléndula, perdón, de la cándida, y eso está demostrado que es absolutamente falso. Eso es un engaño, es una falta de respeto a las familias de personas en espectro autista. No existe nada en la comida que haga que la persona sea más autista o menos autista. No, eso no es cierto. No es cierto, no funciona, es un engaño, es una crueldad, es una falta de respeto a la familia. Antiguamente el nombre que tenía era biodieta. Ya, si le están cambiando el nombre y le están colocando otro, es la misma estupidez. No hay nada que se pueda hacer a través de los alimentos para hacer tratamiento a las personas en espectro autista. Eso es falso. Yo sé que hay videos, yo sé que hay libros, yo sé que dan charlas, pero todo está basado en un principio que es falso. No tiene ningún respaldo científico, ninguno. Ya. El aceite de oliva obviamente está recomendado en general a todas las personas, no solo a las personas en espectro autista, porque son aceites bastante enriquecidos. El omega, no hay huevos o pescado que tengan más omega que otros huevos, otros pescados, ¿ya? Eh, pero no hay nada que tú puedas hacer a través de los alimentos que haga que cambie el trastorno del espectro autista de una persona. Eso no va a ocurrir. No, es que eso es falso. Eso es falso, Avi. Yo te respeto de que tú lo hayas leído, te respeto de que tú lo consideres que tiene bastante lógica, pero es falso. No hay nada que tú cambies a través de la alimentación. Te lo podemos decir como papá, que mi señora es ingeniera civil industrial, mención química, probó todo, literalmente todo lo habido y por haber. Y nada cambia, nada. Y también pagamos a gastroenterólogos para que vieran el tema de la cándida y resulta que nos entregaron un informe que dice que esa teoría es falsa, no tiene ningún sustrato. De hecho, lo presentaron como una queja formal al colegio médico, porque había una supuesta pediatra que incitaba a los padres a hacer la biodieta, ponele ahora el nombre de lo que tú quieras, y para encontrarla, que después la tipa se arrancó, pero quedó un montón de gente siguiendo la tontera la biodieta, y digo gente que la promueve. Si una familia en su desesperación cae en la biodieta, no hay nada que juzgar. Ellos están buscando lo mejor para su hijo o su hija. Pero el principio en el cual está basado esto es 100% falso. Es que las mejoras no tienen nada que ver con la alimentación, dijo, nada. Lamentablemente, como dice Verito, eso es lo más común. Vivir el autismo de tu hija, de tu hijo prácticamente solo. Eso es lo que no debería pasar. No, es que te vuelvo a repetir, Avi, eso es falso. La estimulación en el juego, la estimulación sensorial, la estimulación a través de la música, la estimulación a través de las caricias, la estimulación a través del baño, la estimulación a través de la armonía, de tratar de bailar, de tener rutinas, todo eso es lo más importante. Las biodietas y todas las estupideces que quieran inventar no funcionan, no tienen ningún asidero, ninguno. No, es que de verdad no hay que caer en eso. Pero genial, po, Gala, que a través de la música tu hijo se pueda comunicar. Sí, el terapeuta ocupacional es una de las personas que puede trabajar el tema del contacto visual, pero también en los colegios especiales generalmente es la educadora diferencial la que hace eso. Nosotros súper agradecidos, la educadora diferencial que tuvo Daniel en su primer año en el colegio San Nectario
logró que en casi nada de tiempo el Daniel comenzara a mirar a los ojos, pero porque él quería. Como dice la Galopandemia, efectivamente se juega con la esperanza de los padres. Y no solo con la esperanza, se juega con el bolsillo de los padres. O sea, es que ese nutricionista hay que puro denunciarlo nomás. Es que mira, si yo dijera, mira, yo le di X alimento a mis hijos y se le terminaron todas sus crisis, te la compro. Pero decir que lo curó y que su hijo ya no es autista, eso es falso. El autismo no se puede curar. No, y no se puede curar por un tema súper claro. No hay nada, nada que esté enfermo. Y eso es lo más complejo del autismo, porque no hay algo que curar, no hay algo que reparar. Ese es el problema del autismo. Porque si hubiera algo que funcionara mal, por ejemplo, que hubiera una zona del cerebro que funcionara mal, pucha, se podría trabajar y buscar alguna forma de corregir esa forma que funciona mal el cerebro, pero es que no hay. ¿Ya? De hecho, le repito, para ser diagnosticado en espectro autista, el electroencefalograma o el otro, el de la resonancia magnética, tiene que demostrar que no hay ningún funcionamiento neuronal anómalo. Y si lo hay, no te pueden diagnosticar en espectro autista. Eso es súper claro. Lo mismo que la audiometría. Si la audiometría sale mal, por ende hay alguna anomalía en la audición, no te pueden dar el diagnóstico de espectro autista. No pueden. Aceite de bacalao, ¿ya? No, o sea, es que puede haber alguna persona en espectro autista que tenga alguna alteración en la tiroides, como también hay personas que no están en el espectro autista y tienen alteración en la tiroides, no, no hay una relación. Es que lo que hay que entender es que el autismo no está, no es psicológico, ¿ya? Porque durante mucho tiempo se planteó que el autismo era psicológico. Y cuando digo se planteó a nivel de universidad, de filosofía, psicología, psiquiatría, etcétera. Después se pasó a que el autismo era un tema cognitivo-conductual, o sea que había una alteración de la conducta que hacía que se tuviesen las acciones propias de una persona en espectro autista. Eso también después se superó y se ha visto que el autismo es una forma y una estructura de desarrollo neurobiológico. El autismo está en todas las partes de tu hijo. No hay una parte de tu hijo que no sea autista, porque de hecho hubo un tiempo que te decían que tu hijo no es autista, tu hijo tiene autismo. Y eso no es cierto, porque no es como que tu hijo se acuesta en la noche y deja de ser autista. Si fuese así, no se desvelarían el 80% de las personas en el espectro autista. Dijo que los niños autistas tenían gusanos y que una vez desparasitados podían hablar. Bueno, yo le recuerdo que las medicinas que se le entregan a los niños cuando nacen, una de ellas es desparasitar. Así que no, 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 no. Que de verdad, pucha, me da mucha lata que hayan mamás y papás que se les digan esas cosas porque obviamente crean expectativas, crean tensiones, crean, pucha, y si a lo mejor es verdad, y si hago esto, y ojo, que han fallecido personas en espectro autista por experimentaciones, como por ejemplo la del cloruro de sodio, esta cosa de la biodieta ha matado personas por la obsesión por la biodieta y por esos famosos suplementos alimenticios. Han muerto niños. Y obviamente las personas los padres que le dieron esa dieta a los niños,
fueron encarcelados porque obviamente fueron responsables de haber dado algo que llevó finalmente al deceso del menor. La biodieta es una propuesta engañosa que plantea de que las personas en espectro autista se comportan como tal porque tendrían un hongo, una bacteria que produce alteraciones en el cerebro. Eso está demostrado que es falso. Porque el hongo o la bacteria que proponen, que es siempre se me olvida, ¿cómo es la cándida? Sí, la cándida. En el caso de los varones no podían tenerla porque es parte de la flora vaginal. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, estos gallos son súper estúpidos porque plantean cosas que por último pudieron haber buscado un argumento que tuviese, o sea, pensando que en algún momento alguien los podía contrastar. Ahora, generalmente este tipo de gente trata de acaparar a las personas para que no busquen fuera de su entorno y así no logren darse cuenta que esto es una estupidez. La biodieta es una cuestión súper antigua. De hecho, a nosotros nos intentaron meter esa cuestión una pediatra que nos ofreció curar al Daniel. El Daniel va a cumplir 13 hace como 9 años atrás. O sea, es súper antigua. Y ha pasado por varios nombres. De hecho, hay tipos que vienen a Chile y dan la charla de que te van a curar a tu hijo. De hecho, hubo un tiempo que propusieron hacer la cuestión de los imanes. Perdón que me ría, pero esa cosa de esas terapias con imanes y que te curaban el autismo. Así, tal cual, te curaban el autismo. Pero no tiene nada que ver. Porque el autismo no tiene que ver con procesos digestivos, no tiene nada que ver. De hecho, el autismo puede alterar en algunos casos ciertas funciones digestivas, pero el autismo no al revés. Sí, ya han puesto un montón de cosas y estimadas y estimados, promesas de cura han habido para todo, para el síndrome de Down, para el síndrome de Turner y de hecho han habido imbéciles que han propuesto curar el síndrome de Turner y es súper estúpido porque en el síndrome de Turner hay una cosa que es irremediable, que es temas cromosómicos. Tú no puedes hacer surgir un cromosoma. ¿Cachai? Pero les puedo decir que sí hay gente que promueve curar el síndrome de Turner, lo cual es una aberración. Voy a decir algo súper personal. Mi hija, sus trompas de falopio terminan en nada. En nada. Fue terrible ver la imagen de la ecografía. Primero, la primera ecografía mostraba que en un lado no había nada. Y en el otro lado teníamos la esperanza como padres de que tuviera, porque cuando nosotros no estemos, si es que ella quería ejercer la maternidad, lo hiciera. Y cuando hicieron la otra ecografía fue terrible ver la imagen. Bueno, pero hay tipos que te plantean que pueden hacer que surjan los ovarios. O sea, es que no se puede llegar a ese nivel de imbecilidad, de inhumanidad, de crueldad mental. Que el azúcar perjudica a los niños con trastorno. No. Mira, en el colegio había mamás que hacían la biodieta a sus hijos y el colegio lo respetaba. Cuando había un cumpleaños, los papás pedían avisar para que así los hijos tuvieran un plato diferente. Y muchas veces los papás no estaban, los papás de los niños con biodieta, y los niños te quedaban mirando, ¿cachai? Y súper angustiados porque sentían el olor y todas las cosas de los otros alimentos. Y tú le dabas, a veces yo le di cara dura, le di chocolate y cuestiones a niños que hacían la biodieta. Viejo, no había visto nunca el niño más feliz, y sobre todo una niña, nunca la había visto tan feliz disfrutar. O sea, la cara de cómo disfrutaba el chocolate, viejo, era impagable. Impagable.
La niña lo disfrutó, estuvo súper, súper tranquila. Se relajó, pero a 1000 kilómetros por hora se relajó la niña. Claramente, de hecho, una vez le dijeron en el colegio que si le había hecho un examen de alergia alimentaria y los papás no se le hicieron. Pero los carbohidratos y el azúcar no tienen nada que ver con el autismo. Obviamente, a cualquier persona que tú la infectes con mucho azúcar, lógico que la va a alterar. Pero, por ejemplo, el Daniel, cuando está muy, muy angustiado y ya le has dado su medicación y no hay nada más que dar, y ha llegado al tema de la violencia, nosotros compramos unos chocolates amargos. O sea, no es un chocolate, pero es una oblea con chocolate amargo. Y se la damos. Y generalmente el chocolate amargo produce oxitocina. Al producir oxitocina, baja los niveles de estrés. Es un tema biológico. O sea, nadie... O sea, insto que alguien me demuestre que lo que estoy diciendo es falso. Y al producir oxitocina comienza a salir de la crisis. A veces no le podemos dar la oblea con chocolate amargo porque está en una crisis que no permite la ingesta de alimentos. Pero a veces cuando uno lo ve que está empezando la crisis, uno se lo da antes y se relaja. No le puedo dar un clonazepam ni nada porque eso está fuera de su medicación, ¿ya? Y ha funcionado, ¿ya? Entonces, no, o sea, como que el azúcar produce autismo, no, eso no tiene nada que ver. O sea, cualquier niña, cualquier niño se puede alterar con, y no es que se altere, pero el autismo y el azúcar no tienen ninguna cosa que vaya de la mano, no tiene nada que ver. O sea, y de hecho, a ver, todo, todo en el planeta tiene un poco de azúcar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de comer? De hecho, necesitamos el azúcar en el cuerpo. Sí, eso de que es que no tienes que consumir. Viejo, la fruta. De hecho, una vez que un médico me dijo, no le dé fruta a su hijo. Cacha, pues bueno, cacha, no le dé fruta a su hijo. Yo le dije, ¿por qué? No, dele jalea mejor, porque va a bajar más de peso. Yo le dije, usted me está planteando de que no le dé fruta a mi hijo, pero que sí le dé jaleas, que es un producto artificial que tiene colorante y preservantes que no son naturales. ¿Eso es más sano que darle una fruta a mi hijo? Es que la fruta contiene fructosa y tiene azúcares. Yo le dije, no voy a hacer lo que usted quiere, y si es que lo hago, a la jalea le voy a meter fruta. Me perdona, yo tengo 46 años. En mis 46 años yo he visto que las vacunas que son obligatorias se colocan una vez y ya. Si tú te enfermas de algo, creas anticuerpos. Y las frutas siempre han sido saludables. Siempre. Obviamente, todo en exceso deja de ser saludable. Lógico. ¿Ya? Pero el exceso de azúcar también está en un tema de veremos. Porque también hay un tema de estructuración social, de querer que la gente no tenga tanta energía para que pueda aguantar muchas horas en trabajos que son muy, muy quietos. ¿Ya? Pero también se está viendo que el exceso de sucralosa y azúcares artificiales está produciendo más diabetes de lo que había cuando no se consumía sucralosa y azúcares artificiales. Entonces se está viendo que al parecer el camino no iba por ahí. O sea, es que los carbohidratos, la única manera que te puedan perjudicar es que tú tengas un problema alimentario. Pero eso es otro tema. Pero Berito, cuando tú le diste la rosca a la niña, ¿tú viste que la niña se puso feliz? Que como que entró en un estado de alegría.
A ver, lo que pasa que lo que dice Nicole es que también hay una etapa de las personas en espectro autista en que se ponen monoalimentarios. ¿A qué me refiero? De que les cuesta salir de un tipo de alimento, pero eso es una etapa dentro del espectro autista. ¿Ya? Y esta etapa es por un tema de textura y otras cosas más, pero obviamente uno tiene que ir cambiando alimentos, por último darle los alimentos procesados como papilla. El gluten, ¿qué pasa con el gluten? Es que salvo que tú tengas alergia alimentaria, y por eso yo siempre le he dicho a todas las mamás que dicen voy a hacer la biodieta, ¿le hiciste un examen de alergia alimentaria? ¿Sí o no? Porque si no se han hecho un examen de alergia alimentaria, ¿para qué hacen una dieta de gluten? Si la dieta del gluten es para, además que es carísima, es para personas que tienen una alergia específica. Y yo tengo un sobrino, dos sobrinos, que son mellizos, ellos tienen alergia alimentaria. Ellos tienen un problema con el gluten, pero ellos, cuando están con alergia, no tienen ninguna conducta de espectro autista. Ninguna. Y ellos no están en el espectro autista. Pero ellos tienen una alergia que está recetada. Pero también le han dicho que la alergia es esporádica. No va, por la edad que tienen, lo más probable es que cuando estén más grandes no van a requerir seguir con la dieta. La dieta libre de gluten. Sí, es que, mira, por ejemplo, a veces venden eh, chocolates que son bien amargos. Esos tienen una alta concentración de cacao. El cacao es un gran estimulador de la oxitocina. Si tú quieres sacar a una persona de una crisis, lo que necesitas es que la persona produzca oxitocina. O sea, es que no es que las personas en espectro autista no sean empáticas, Soli. Lo que pasa es que a veces a las personas en espectro autista les cuesta entender la ironía, algunas, no todas, a lo mejor a la gran mayoría, eh, y les cuesta a veces expresar eh, lo que sienten por algo. Entonces se puede interpretar como falta de empatía, pero muchas veces incluso es por timidez, por miedo a decir lo que se siente. Sí, por supuesto que se puede participar, Pablo. Siempre, de hecho, siempre invitamos a las personas que participen. Es que lo mejor que se puede hacer a una persona en espectro autista es ayudarlos a educar su paladar. De hecho, yo les puedo decir que Daniel, cuando prueba algo nuevo, su gestualidad es maravillosa porque se nota que siente como cada parte del sabor. Así que, no, los alimentos no son un tema. Sí, por supuesto que se puede estar presente en el video, Pablo. Sí, de hecho hay un botón a la mano derecha. Ahora sí me tengo un equipo que tengo que inyectar a mi hija, pero todos los martes y todos los viernes siempre se invita a todas las personas a participar apretando el botón para participar. Mira, el tema del aceite de cannabis es algo que se ha discutido bastante. Hay mucha reticencia de los médicos porque puede producir adicción. Ahora, obviamente, a menores de 18 años, la verdad es que es ilegal darle este tipo de cosas. Lamentablemente, hay familias que han visto, los han tomado presos, lamentablemente, porque no hay una normativa. Ahora, no sé, yo creo que es algo súper personal, ¿ya? Por lo menos nosotros lo planteamos al médico y el médico dijo no, por ningún motivo me dijo porque puede producir adicción y además cuando se termina el efecto podría volverse más agresivo por la necesidad y por la ¿cómo se llama? Por la fácil adicción que puede producir, ¿ya? Obviamente cualquier ser humano
que le den aceite de cannabis o infusiones, lógico que se va a relajar, lógico. Pero lamentablemente uno de los efectos adversos del consumo de cannabis es generar un poquito de violencia en los lapsus en que no se vuelve a consumir cannabis. ¿Ya? Hay personas que se relajan mucho. Yo conozco muchas personas con cáncer terminal que usan aceite de cannabis. Usan aceite de cannabis y obviamente en su caso el consumo es bastante diario, por ende no alcanzan a tener el lapsus de abstinencia, que es el momento donde generalmente se produce algún tipo de violencia, rigidez mental y a veces un poquito violentos para hablar o comportarse. Pero estamos hablando de personas que tienen enfermedades terminales donde claramente les ayuda a mitigar el dolor, porque el cannabis no cura el cáncer. ¿Ya? Que también durante mucho rato se promovió el consumo de aceite de cannabis y otras cosas de cannabis como cura del cáncer. Eso no es así, solamente ayuda con los dolores. Y por lo que dice la gente que lo consume, al parecer les ayuda bastante. Pero obviamente, como toda droga, comienzan poco a poco a requerir consumir más para lograr el mismo efecto anterior. Y ahí es donde está el problema. En menores de 18 años no se recomienda el uso de aceites de cannabis, ni cremas, ni nada. ¿Ya? Pero obviamente eso es algo súper personal. De todas maneras yo les recomiendo que lo hablen con su tratante y también teniendo claro que si alguien los denuncia se pueden meter en un problema. ¿Ya? Eso es súper claro porque ya ha pasado y ha pasado lamentablemente harto. De hecho hubo un papá hace no tanto tiempo que a él lo llevaron preso por darle, no me acuerdo qué cosas de la cannabis a su hijo que es autista. Y estuvo un rato, ¿ah? No estuvo un día o 2 días, estuvo un rato preso. Lo soltaron después, obviamente, pero estuvo un rato preso. ¿Cachai? Porque alguien lo denunció. Yo creo que el papo quiso decir mejor se fuman uno de ustedes para relajarse un poco. O sea, yo tengo una amiga que ella tiene un trastorno psiquiátrico fuerte y la verdad que ya los medicamentos no le hacen mucho y para dormir ella no sé muy bien qué es lo que cuece, ¿no? Porque yo la verdad que soy súper ignorante en marihuana y todas esas cosas. Pero algo cuece ella que no sé qué es, no sé si es el tallo, la flor, no tengo idea. Y eso lo cuela y se lo toma como un té como 1 hora antes de irse a acostar. De hecho, se lo toma y hasta el otro día. Eh, porque de hecho la medicación que le da el psiquiatra no le hace nada para dormir, nada. Pero el caso de ella es un caso severo de alteraciones fuertes. Es una mezcla de varias patologías. No tiene nada que ver con el autismo por si acaso. No tengo idea, Tamara, si yo de verdad que no soy súper ignorante. De hecho, cuando yo le planteé el tema al psiquiatra, fue porque me lo recomendaron. Entonces se lo planteé y yo dije, bueno, si el psiquiatra me dice que sí, tendré que aprender, pues. Pero como nos dijo que no, las cuece con leche, uy, guácala. Tenéis fideos en la cabeza. Yo creo que te trataste de decir cabeza, pero cabeza no es con V, es con B larga, amigo. Cuando se las quiera dar de hater, tiene que tratar de por último escribir bien. Ya, me retiro. Que tengan un buen fin de semana. Apenas me den el numerito de la Iniciativa Popular de Norma, si es que me lo dan, lo voy a compartir en un video para invitarlos a adherirse si es que quieren. Y eso, nos vemos el martes y todos los que quieran participar con su voz o con su imagen también, recuerden que hay un botón a su mano derecha, si no me equivoco, y ahí pueden participar. Siempre está abierto para conversar, preguntar. De hecho, lo ideal es que ustedes participen con su voz también, se hace más llevadero. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos el martes.